3. Bueno, el mensaje yo le he titulado Sorprendiendo el corazón de Dios. Sé que suena un título extraño, pero así titulé el mensaje y les voy a explicar por qué. Apocalipsis capítulo 3, vamos a estudiar versículos del 7 al 13. La iglesia de Filadelfia, esa es la iglesia en que continuamos con este estudio a las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? Que se está haciendo aquí en la iglesia y que están haciendo algunas iglesias de la confraternidad. Es interesante observar algo. De las 7 iglesias del Apocalipsis a las que les llega una carta, solamente 2 iglesias no reciben reproches ni, como una palabra de reprensión de parte del Señor. Hay 2 iglesias que no lo reciben. Una es la iglesia de Esmirna y otra es esta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Y de ambas iglesias, el lenguaje que Dios utiliza para la iglesia de Filadelfia es un lenguaje muy amoroso. Es como si el Señor hiciera sentir esta iglesia muy amada, ¿verdad? Tú estudias las 7 iglesias y tú te das cuenta de que el lenguaje que se usa con esta iglesia es un lenguaje de mucho amor. Sí, es un lenguaje como muy especial para esta iglesia. Ahora, eso hace que nos hagamos una pregunta. Yo quiero generarle una crisis antes de iniciar el mensaje para que estemos pensando en ella y tratemos de resolverla. Y la pregunta que surge cuando leemos las cartas a las 7 iglesias y especialmente le llegamos a la iglesia de Filadelfia, la pregunta es: ¿será que Dios ama a unas iglesias más que a otras? ¿Será? Yo sé que todos dicen, no, espere, dijéralo y vamos a estarlo resolviendo. ¿Será que Dios ama a algunas personas más que a otras? Porque es que cuando tú estudias las cartas del Apocalipsis y llegas a la iglesia de Filadelfia, tú quedas con ese sinsabor. De hecho, cuando tú estudias algunos personajes en la Biblia, ¿verdad? Como por ejemplo Moisés, que dice Dios, este es mi amigo, con él hablaré cara a cara. Un Abraham. Surgen preguntas como esa. Yo recuerdo que Marcos Brunet proponía una pregunta y decía: ¿tiene Dios favoritos? ¿Usted qué cree? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, vamos a tratar de responder esta pregunta a la luz de este estudio de la palabra de Dios y a la luz de la iglesia de Filadelfia y de otros textos y personajes, ¿verdad?, que vamos a estar mirando, particularmente la iglesia de Filadelfia. Y vamos a tratar de dar respuesta a este interrogante. Y lo primero que yo quiero que miremos con respecto a esta iglesia es cómo el Señor se presenta a esta iglesia. Recuerden que el Señor siempre a cada iglesia hace una manifestación de sí mismo. Y el Señor les da una revelación de sí mismo a esta iglesia. Les habla de sí mismos. Habla de unas características que Él personalmente tiene. Y la que le dice a esta iglesia son las siguientes. Por favor, miren el versículo 7. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ojo, esto dice el santo en primer lugar, el verdadero. Apocalipsis 3, versículo 7. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. El Señor expresa 3 cualidades de sí mismo. La primera, esto dice Él, santo. Saben, el santo es un atributo que los judíos le correspondían solamente a Dios. De hecho, es el atributo en la escritura que, por decirlo así, resalta a Dios, aunque todos sus atributos son perfectos, es decir, no hay un atributo más grande que otro. Pero la santidad es el único atributo en la escritura del cual se menciona que Dios es 3 veces santo. Hay 2 versículos en la Biblia, cuando Dios se le aparece a Isaías y otro en Apocalipsis, donde la Biblia dice que Él es santo, santo, santo. Es un atributo que le pertenece a Dios, lo que quiere decir que Él es separado de todo. La palabra santidad significa que Él es inigualable, que es separado, que como Él no hay nadie, que Él es único. En esencia, Él es santo, Él es puro. No hay nadie como Él. Es único, es el único Dios. No hay otro Dios como Él, no existe nada como Él. Es un atributo que solo le compete a Dios en esencia. Claro, la Biblia muestra que nosotros somos santos, pero nosotros no somos santos por naturaleza. Nosotros somos santos porque hemos sido justificados en la sangre de Cristo y hemos sido apartados para Dios. El hombre ha sido apartado en Cristo para Dios, pero Dios en esencia es santo, santo, santo. Y lo primero que Jesús dice: mira, yo
soy el santo, es decir, yo soy Dios. No les está hablando cualquier emperador, no les está hablando un hombre, le está hablando Dios, le dice Dios a esta iglesia. En segundo lugar, le dice el verdadero. El verdadero, es decir, el que es fiel, el que lo que habla lo cumple, el que su palabra y él son uno. Ese es Dios, su palabra y Dios son uno. Lo que Dios hace lo cumple, lo que Dios promete lo hace. Él es verídico, es veraz, 100% veraz. No hay duda, su veracidad es perfecta. Su palabra se cumplirá a cabalidad. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. Dice la Escritura que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Pues nosotros decimos una cosa y no la hacemos muchas veces. A las 7 te llego. 7, 8, 9, llega a las 10 o no llega. No, Dios no es así. Dios es veraz. Cada punto, cada tilde, cada coma de lo que Él dice, Él lo cumple. Es un atributo de la veracidad de Dios. Es decir, Dios le está diciendo a esta iglesia, lo que yo le estoy diciendo es verdadero, se cumplirá a cabalidad. Y luego le dice, el que tiene la llave. ¿El que tiene la llave de quién? De David. El que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Tremendo, ¿no? ¿Qué significa eso de la llave de David? Bueno, en el reino, en los reinos, el reino de David, quien tenía la llave era quien tenía la autoridad. En el sentido era quien tenía la autoridad de poder permitir que alguien ingresara o alguien saliera. Era el que abría la puerta y el que daba acceso, o el que cerraba y denegaba la salida de alguien. Es decir, que este texto nos está hablando de la autoridad de Cristo, principalmente de la autoridad que tiene para abrir el reino de los cielos a quien Él quiera y cerrarlo a quien Él no quiera. Dios tiene toda la autoridad. De hecho, aún el proceso de conversión, aunque nosotros somos quienes nos arrepentimos, la Biblia dice que quien convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Es decir, que la salvación es un asunto que le compete a Dios. De eso hay mucha tela para cortar que no tendríamos el tiempo. Pero es Dios quien abre o quien cierra. Es Dios quien determina la salvación de los hombres. Él es el que convence de pecado, justicia y juicio, y el que nos da la fe para llegar al arrepentimiento. Eso es un tema profundo, pero no nos vamos a concentrar en eso, pues no es el tema a profundizar en el día de hoy. Así que Dios les está diciendo a esta iglesia, miren, quien les está hablando no es un hombre, no es el emperador, no es un hombre de autoridad. Soy yo, que soy Dios, que soy veraz y que tengo todo el poder y la autoridad para cumplir lo que digo, que nadie se le opone. ¿Verdad que soberanía? Dios hace como quiere, cuando Él quiera, y nadie se le opone. Nadie le puede decir que no. Nadie le puede decir que no. Él es Dios. Él determina y Él hace. Nada frustra sus planes, dice la palabra del Señor. Entonces, Dios le dice a esta iglesia, a ese Dios le dice lo siguiente. Y en segundo lugar vamos a mirar el reconocimiento. O sea, ¿qué era lo que esa iglesia tenía? ¿Qué era lo que esa iglesia tenía que llamó la atención del Señor? Entre comillas digo esto, ¿verdad? ¿Qué era lo que esa iglesia tenía que hizo que Jesús se expresara con las palabras con las que habló a esta iglesia? ¿Qué virtudes tenía esta iglesia? Que muchas de las otras no las tuvieron. ¿Qué virtudes tenía esta iglesia que no recibió la reprensión de parte del Señor? Bueno, por lo menos vemos en el versículo 8 dos virtudes muy interesantes. Mira el versículo 8. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, dice el Señor. He aquí he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, ojo, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cuáles son las dos virtudes que encontramos allí? Esta iglesia, en primer lugar, había guardado su palabra y no había negado su nombre. Esta iglesia había guardado su palabra, había guardado la escritura, había guardado el mandato. Recuerda que eso es lo que dijo el Señor: ir por todas las naciones enseñándole todas las cosas que les he mandado, que guarden las cosas. Esta iglesia ha guardado la palabra, es decir, ha sido una iglesia obediente, fiel a la palabra del Señor. Y eso mostraba el amor que esta iglesia tiene por Jesús. Por eso el trato del Señor. Porque en última instancia, el amor a Dios se define en obediencia a su palabra. Jesús dijo lo siguiente. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, ¿sí o no? Si me amáis, guarden mi palabra. Y luego en el mismo capítulo, en el versículo 23 dice:
Y le respondió Jesús y les dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará. Ojo, si alguno me ama de verdad, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú cómo sabes que amas a Dios? Bueno, en primer lugar, levante la mano quienes aman a Dios. ¿Quiénes aman a Dios? Amén. Ahora, yo le pregunto, ¿usted por qué dice que ama a Dios? Dígale al del lado. ¿Usted por qué dice que usted ama a Dios? Dígale al del lado, dígale, mira, yo. Mire, uno se encuentra con respuestas extrañas. Yo recuerdo que alguien me dijo: pastor, pues porque yo sé que amo a Dios porque mire, cuando yo pienso en Dios, cuando yo canto, yo siento unas mariposas acá. Yo siento una mariposa que sube de mi páncreas por aquí, como por el estómago, así como hasta el Yo siento, cuando yo oro, siento tanto, cuando canto, cuando siento tantas cosas. Sí, es bonito sentir. Pero el amor por Dios no está definido por sentimientos, sino por acciones de obediencia. Si usted estudia 1 Corintios 13, dice: el amor es sufrido, es benigno. Acciones. Es bueno, no es jactancioso. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema con la definición de amor. Nosotros tenemos una definición muy occidental del amor, de lo que es el amor. Muy griega, muy Cupido. Cupido, ¿no? El angelcito que flechó y pastor, me enamoré desde que lo vi. Eso fue a primera vista. ¿Y por qué? No sé, sentí una cantidad de cosas, sensaciones, ¿verdad? Y es una versión muy occidental, porque nos han enseñado mucho los medios de comunicación, Hollywood, las telenovelas mexicanas, ¿verdad? Donde la chica se enamora donde el chico dueño de la casa, el terrateniente, se enamora de la empleada del servicio y viven una loca historia de amor. Y nosotros tenemos una concepción muy emocional del amor. No así la cultura oriental, donde está hablando Jesús. De hecho, ¿por qué creen que la Biblia dice que el amor es un mandamiento? En la escritura el amor es un mandamiento. Amarás al Señor, primer mandamiento. Segundo, amarás al prójimo con ti mismo. Mandamiento. Nosotros decimos: ¿cómo van a mandar algo si no lo siento? No, para la Biblia el amor es un mandamiento. Porque la Biblia desarrolla el significado de amor en función de una acción: obediencia a la palabra de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Por eso esta iglesia es una iglesia que demuestra su amor. ¿Cómo? Porque guarda la palabra, porque está sometida a la palabra. Mire, yo estoy seguro que si usted sale por esas puertas y usted le pregunta a la gente de la calle que si ama a Dios, la gente que le va a responder: sí. Va a ser muy difícil que usted encuentre personas que le digan que no. Tiene que ser un man pues que radicalmente sea determinado ateo y le diga: no, yo no creo en Dios. Pero normalmente la gente dice: claro, hasta ofensiva me resulta tu pregunta. Me resulta ofensiva tu pregunta. Es más, pregúntele a un sicario que se llama a Dios. Claro, hay pastor que se llama a Dios. Pregúntele a un ladrón, a una prostituta. Claro, es más, yo oro antes de robar. Claro, la gente, pero la Biblia dice: no, mira, si tú amas a Dios, tú obedeces su palabra, estás sometido a su palabra. Porque no es una experiencia emocional, es una experiencia de convicción interna por el Espíritu Santo, que ha ajustado tus emociones y tu voluntad a la palabra de Dios. Además, nuestras emociones son caídas. Nuestras emociones sufrieron una laceración en el huerto del Edén. Cuando el hombre peca, dice que se esconde, tiene miedo, surge la culpa, surge el temor, surgen los problemas de pareja. Esa fue esa, y ella no, ¿cómo así? O sea, todo eso surge, las emociones sufren un deterioro en la caída. Por eso no podemos confiar en ellas. Nosotros estamos en un proceso de restauración por el Señor, no solo en nuestra voluntad, sino también en nuestra área emocional. Porque ser cristiano es tener una experiencia emocional correcta. Pero nuestras emociones no pueden determinar nuestro cristianismo. Mira, es más, muchas veces dentro de la iglesia vemos gente que tú la ves y tú dices: wow, cómo ama a Dios. Porque tú ves cómo oran, ¿no? Oran con una elocuencia, oran mucho tiempo. Tú los ves cantando y levantan la mano y hacen la carita. Y les ruedan lágrimas. Y es interesante, pero muchas personas que viven esa experiencia, cuando salen de la iglesia, se convierten. Y tú cuando lo miras, tú no ves a Cristo en sus vidas.
porque no viven una vida de obediencia. Ahí es donde dice, oye, ¿cómo así? Pero si en la iglesia se ve tan cristiano. Nuestra experiencia emocional no determina nuestro amor por Dios. No estoy diciendo que no debamos vivir experiencias emotivas con el Señor, pues recuerden que estamos en una sanidad de nuestras emociones también. Y que experimentemos el gozo en la adoración, en la alabanza, y que nos gocemos y que cantemos y que adoremos y que lloremos. Pero hermano, el amor a Dios está determinado. ¿Cuánto amas tú a Dios? Está determinado por cuánto obedeces tú la palabra del Señor. ¿Cuánta obediencia hay en tu vida? Y muchas veces nos estrellamos, ¿verdad?, con personas que parecen amar a Dios pero no lo aman. Mire, Mateo capítulo 7, usted lo recuerda, no lo busque, se lo voy a leer. Jesús dijo lo siguiente: en aquel día muchos llegarán diciéndome, Señor, no profetizamos. Ojo a estas palabras impresionantes. No profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre. Mateo capítulo 7. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Tremendo, ¿no? Uy, qué texto tan. Y dice, muchos me dirán en aquel día, apartados de mí, hacedores, dice el Señor, de maldad. Y nos da la clave para reconocer una experiencia genuina cristiana en la vida de alguien, para saber cuando alguien ama al Señor y tiene una experiencia real y personal con Cristo. Porque tengo que decirle con mucho respeto algo: dentro de la iglesia del Señor hay mucha gente que no es cristiana. Mucha gente que viene por una fe comunitaria, porque el amigo viene, o porque la familia viene, o porque es chévere el parche, pero no conoce a Jesús. Y Jesús nos da la clave para diferenciar a aquellos que aman realmente al Señor. Y dice, por sus frutos los conoceréis. Y el fruto es la evidencia de la obra de Dios en la vida de un creyente. Es su carácter transformado a la imagen de Cristo. Es una vida que vive para la gloria de Dios, que busca la santidad y la persigue, que Cristo está siendo esculpido, que Cristo está siendo formado en esa vida, que Dios ha cincelado ese corazón. Por sus frutos. El fruto es el carácter de Cristo en la vida del creyente, y eso solo se logra cuando un creyente está sometido a guardar y obedecer la palabra de Dios. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan capítulo 17. Mis hermanos, el Hijo de Dios tiene en alta estima la palabra de Dios. O sea, la guarda, la obedece, busca vivir conforme a ella. Es su máxima fuente de autoridad. Levanto el iPad porque ya uno no dice abra su Biblia, sino prenda su Biblia. Entonces, el Hijo de Dios tiene en alta estima la palabra porque entiende, número uno, que la palabra es Dios revelándose a sí mismo al creyente. En la Biblia Dios habla, es la voz de Dios. Dios y su palabra son uno. Es Dios revelando su voluntad, su propósito, su carácter, su naturaleza, cómo es Él, cómo quiere ser amado, cómo quiere ser honrado por los hombres. Es revelando su plan de salvación, es revelando su gloria. Es a través de la palabra que conocemos a Dios. Es a través de las escrituras que entendemos realmente quién es el Señor. Es una experiencia concreta. Dice que es la profecía más estable en la que podemos confiar perfectamente, porque es Dios hablando de sí mismo. Toda la escritura es revelada, inspirada por Dios. Él se muestra a sí mismo. Por eso el creyente tiene en alta estima la palabra, porque para el creyente entender cómo honrar a Dios debe ir a la escritura. Para entender su voluntad debe ir a la escritura. Por eso Dios le dice a esta iglesia: tú has amado mi palabra, la has guardado, te has sometido a ella. Es imposible amar a Dios y no amar la palabra de Dios. Le repito, es imposible amar a Dios y no amar su palabra. Es incoherente. Es como el que dice, a mí me gusta mucho como escribe, un ejemplo aquí, Pablo Coelho, por ejemplo, ¿sí? Que muchos lo leen, historias de amor. Muchos dicen, a mí me encanta cómo escribe Pablo Coelho. ¡Qué hombre! Ese hombre debe ser tremendo. Pues hablo aquí como un ejemplo, se me viene aquí a la cabeza. Entonces le preguntan, ¿y qué has leído de Pablo Coelho? La verdad, nada, pero es tremendo. Eso me han dicho.
Es una incoherencia decir que amamos a Dios y conocemos a Dios cuando no tenemos una pasión por la Escritura, una pasión por la palabra. Es una incoherencia, porque Dios y su palabra son uno. Porque tú no puedes encontrar a Dios, conocer a Dios en otro lugar que no sea la Escritura. Y si lo trata de hacer es un gran peligro. Fue lo que hizo el creador de los mormones. Trató de buscar a Dios fuera de la palabra y se le apareció un ángel que le dijo que tenía una nueva revelación. Peligro. Uy, peligro. Dios se ha revelado. Pablo dice: si alguien les anuncia un evangelio diferente, el tal sea anatema, es decir, maldito. No hay un evangelio diferente. Dios ha revelado su palabra, su propósito en las Escrituras. Así que la próxima vez que quieras saber cuánto ama una persona a Dios, no mires su Facebook. Aunque el Facebook habla mucho, ¿no? Dice: de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón habla el Facebook. Pero es que en el Facebook somos buenos para colocar cosas bonitas. No mires, escuche, cuando quieres saber que alguien ama a Dios, no mires sus dones y sus cualidades, sus dones y sus talentos. Mira su vida, su carácter, su familia, cómo es él. Cuando Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, si quiere buscar líderes para la iglesia, si quiere buscar líderes, no le dice: fíjate en el que más talento tiene o en el que más ganas tiene. No, le dice: el que anhela liderazgo, buena obra desea. Timoteo, ve, pero que sea marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción, que gobierne bien su casa, que no sea dado al vino, que no sea pendenciero, que tenga buen testimonio para con los de afuera. Si tú encuentras un hombre así, es apto para liderar la iglesia de Dios. Si quieres buscar liderazgo, métete a la familia, métete a la casa, conócelo en la casa. Tremendo, ¿no? ¿Quieres saber cuánto ama a alguien a Dios? Mira cuánto de Dios hay formado en su vida. Cuánta santidad, cuánto carácter. ¿Cómo está Cristo esculpido en esa vida? ¿Está o no esculpido Cristo en ese corazón? Muy bien. Dios le dice: has guardado mi palabra. Lo segundo que le dice, otra característica, otra virtud de esta iglesia es: no has negado mi nombre. Tremendo. No has negado mi nombre, has permanecido fiel a pesar de la opresión. Normalmente esta frase se utiliza por el Señor en la Escritura para hablar cuando una iglesia ha tenido mucha presión externa o persecución. Ha tenido una persecución que trata de hacerle blasfemar o negar el camino de la fe. Y en medio de esa persecución intensa, Dios le dice a esta iglesia: no has negado mi nombre, has permanecido fiel. Esta iglesia sufría persecución al menos por dos, bueno, tal vez habían otras, pero tenemos en primer lugar por certeza de la historia que esta iglesia sufrió persecución por parte del emperador, porque en ese tiempo se les exigía adorar a los emperadores. El Cristo, el Kyrios, era el emperador. Cuando la iglesia decía: no, mi Cristo es Jesucristo, tenía serios problemas que le podían costar la vida. En segundo lugar, esta iglesia, el texto nos muestra que tuvo una fuerte persecución por parte de los judíos ortodoxos, de los judíos que guardaban la ley. Miren lo que dice el texto. Miren lo que dice el texto. Miren el versículo 9. Y digo que es una fuerte persecución por la manera como el Señor trata a este grupo de judíos que tenían esta persecución. Miren: he aquí yo entrego, ojo a esto, de la sinagoga de Satanás. Uy, qué fuerte ese término. El Señor le llama a esa sinagoga la sinagoga de Satanás. Tenaz, ¿no? Yo entrego a los que dicen ser judíos y no lo son. Miren qué trato. Sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Uf. Claro, parece ser que estos judíos eran más joyitas. Saben que la iglesia primitiva sufrió mucho por parte de los judíos, porque los judíos se sentían amenazados. La gente se estaba convirtiendo, se estaba yendo de su religión. Aún sacerdotes obedecían a la fe y había una persecución por parte de los judíos para que esta secta, les decían ellos, este camino no se siga expandiendo. Y parece ser que era muy agresiva la persecución de parte de estos judíos hacia esta iglesia. Y el Señor le dice a la iglesia: ok, no te preocupes, yo haré que esos judíos reconozcan que yo te he amado. Tremendo, ¿no? Que yo te he amado. Escuchen, la persecución en la iglesia es un proceso natural. Nosotros hoy en día, qué bendición, porque le digo una cosa, como yo le digo a los pastores, a la gente de la iglesia: nosotros andamos en patines. Nosotros, o sea,
La iglesia está como en el tiempo de Hechos que decía que tuvieron las iglesias paz y las iglesias crecían y se fortalecían en el poder del Espíritu Santo. Es un tiempo donde, ¿qué persecución sufrimos nosotros? A duras penas la vecina viene y vea que está muy duro, que le baje, vea. O cuando usted va y predica el evangelio a un lugar, le cierran la puerta. No me venga a hablar de esas cosas. ¿Verdad? Y ahí, ay, no vuelvo a predicar, me cerraron la puerta. No, eso no es persecución. Ay, ¿qué persecución estoy viviendo, pastor? En mi familia me dicen pandereta. No, aleluya, no, eso no es persecución. Esta gente la mataban. Esta gente sufría hasta la muerte por causa de Cristo y tenían por digno honor morir en el nombre de Jesús. Si en esta noche entrara un grupo, bueno, esta noche no, en esta mañana, yo como anoche también prediqué acá este mensaje. Si entrara un grupo de 20 personas armadas, encapuchadas, todos armados con fusiles, listo, pasen allá los que son cristianos y pasen allá los que no lo son. Y ustedes que todo el que pasa allá le vuelan candela, pero todo el que pasa allá le regalan 5 millones de pesos, no 10. Y le dicen, y le dan una hamburguesa y le dicen, bien, pues vaya para su casa, que rico que no es cristiano. ¿Usted para dónde pasa? ¿Usted para dónde pasa? Simplemente quiero graficar algo de lo que estos cristianos sufrían, ¿verdad? Y miren, en primer lugar, la persecución es un fenómeno natural porque el mensaje que la iglesia tiene, así lo queramos adornar o ponerle mucha gracia, porque tenemos que predicar con gracia, con amor, no es un mensaje bonito. Yo que usted decir, pastor, pero son buenas noticias. Sí, son buenas noticias, pero para que una persona entienda la buena noticia, primero tiene que entender la mala. Para que una persona entienda que Cristo vino a morir por su pecado, lo primero que tiene que entender es que es pecador. Ese es el mensaje de la iglesia. Mira, Omar, tú eres un pecador. Dios está en rebelión. Tú estás en rebelión contra Dios y la ira de Dios está sobre tu vida. Eso dice la Biblia, Juan capítulo 3, versículo 36. Y todos los versículos que usted quiera de ahí para allá, esa es la verdad. El hombre está en rebelión contra Dios y es merecedor del infierno por su rebeldía. ¿A quién le gusta eso? Por eso hay que predicar con gracia también, ¿no? Como que llevar ese mensaje de una manera que la persona pueda entender su pecado y reconciliarse con Dios a través de la persona de Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, el mensaje de la iglesia por naturaleza es un mensaje que incomoda, que le dice al mundo, estás en rebelión contra Dios, estás en pecado y te vas a ir al infierno. Es el mensaje que no necesitas hablarlo, pero es el mensaje, hasta nuestra propia vida incomoda. Cuando estás allá en el trabajo y la gente empieza a armar parches o a decir cosas, o por ejemplo están hablando de cosas obscenas, vulgares, y tú te apartas y te vas a seguir haciendo tu trabajo, ¿qué te dicen? Este man es muy aburrido, míralo, ese evangélico, ese man sin nada. Y nuestra vida incomoda, pues. Entonces, de manera natural, bueno, pues también hay cristianos que son terribles, pero no hay tiempo para hablar de mensajes. Cristianos que son terribles, que no saben tratar a la gente, no saben hablar con amor. Me hueles a azufre, la paila arde en ti. No, tampoco. Hay gente que no sabe dar el mensaje con gracia. Nadie te va a escuchar. Pero el mensaje en sí mismo incomoda. Entonces, la persecución es un asunto natural de la iglesia, pero escuche, es en la persecución donde nos damos cuenta quiénes aman a Dios. Porque en la iglesia todo el mundo ama a Dios, ¿sí o no? Pero es en la persecución donde tú te das cuenta si amas al Señor. Es en la persecución donde tú te das cuenta de la fortaleza de tu amor por el Señor, de tu obediencia al Señor. Y esta iglesia, Dios le dijo, a pesar de la persecución, de los problemas, de las situaciones, has guardado mi nombre. ¡Wow! Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Cómo se imagina usted esta iglesia? ¿Cómo se imagina usted esta iglesia? Si usted un día tuviera la oportunidad de ir a esta iglesia, no, vamos a hacer un tour por la iglesia de Filadelfia y todos los de Centro de Alabanza nos vamos a conocer la iglesia de Filadelfia. ¿Cómo se imagina usted esa iglesia cuando llegue y estén en un culto? Muchos de nosotros, por la concepción moderna que tenemos de iglesia exitosa, diríamos, no, pastor, yo me imagino una iglesia grande, así una iglesia donde todo el mundo entramos y está así adorando, un poco de gente con los ojos cerrados, de pronto los medios, las luces, no sé, una iglesia con influencia en la sociedad, una iglesia con una fortaleza por su pasión por el Señor. ¿Será esa la realidad de esta iglesia? Bien, miren el versículo 8 de nuevo, ¿cómo inicia? Porque aunque tienes poca fuerza. Uy, vení, eso no me cuadra.
Porque aunque tienes poca fuerza, es decir, estamos hablando de una iglesia que en primer lugar no era grande. Es más, le voy a decir, ninguna de la iglesia primitiva fue grande, excepto la primera iglesia, cuando 8,000, y luego por la persecución se expandieron. Pero las iglesias eran iglesias, estaban en casa. Estamos hablando de una iglesia que era una iglesia pequeña, aunque tienes poca fuerza. Estamos hablando de una iglesia sin influencia en la sociedad. Estamos hablando de una iglesia sin poder económico. Estamos hablando de una iglesia sencilla. No sé, 50, 30, 20, en una casa. Me imagino que si nos invitaran llegaríamos, venga, ¿esta es la iglesia de Filadelfia? ¿Esa casa ahí? ¿Esas personitas ahí? Venga, no es, busque bien la dirección. Yo recuerdo que un amigo mío que es músico me dijo, hubo un tiempo en que un grupo influenció mucho a nivel mundial con la música cristiana, un grupo que lo tocaba mucho en las iglesias y tuvo una influencia, y él dijo un día, me voy a conocer de qué iglesia es ese grupo. Y él me dice, y me fui y llegué a una casa. Yo no lo podía creer. Y él dijo, de ahí salió todo esto que influenció toda la historia moderna del cristianismo a nivel musical. Sí, de ahí. No se necesita tener poder para tener influencia. Ahí. Definitivamente, esta iglesia, que era de poca influencia entre los hombres, era una iglesia fiel y amada por Dios. Ahora, era una iglesia con poca fuerza o pequeña, no porque fuera negligente, porque es que hay iglesias, perdónenme que lo digo con todo respeto, con todo amor, hay iglesias que son pequeñas, no crecen por negligencia, porque los hermanos no predican, porque la iglesia no se mueve, que todos se están engordando ahí como vaquitas cada 8 días, nadie predica, no hay pasión, no hay trabajo en la iglesia. No, esta iglesia trabajaba para el Señor. Mire que el versículo dice, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, te mueves por el Señor, sirves al Señor, pero tienes poca fuerza. Tremendo, ¿no? Pero tienes poca fuerza. Esta iglesia que tenía poca fuerza a los ojos de los hombres o poca influencia, era una iglesia fiel y amada por el Señor. Miren, los hombres tenemos parámetros de medición muy diferentes a Dios, ¿sí o no? Nosotros medimos de manera muy diferente. Para nosotros, ¿qué es una iglesia exitosa? Muchas veces una iglesia grande, una iglesia que se mueve, una iglesia estructurada, una iglesia con mucha gente, una iglesia que tiene influencia en la sociedad, ¿verdad? De hecho, muchas veces cuando uno se encuentra con pastores, lo primero que le dicen es, ¿y cuántos tenés? Yo les digo, 2,500. ¿En serio todo eso? Sí, en el Facebook. Lo que pasa es que en la iglesia se reúnen como 100, pero en el Facebook son como... Pero esa obsesión que a veces hay, ¿no? Por el tema. Ya me hicieron olvidar de lo que está. Pero yo aquí al bosque. Pero mire, Dios mide de manera muy diferente. Mire, cuando iban a elegir rey de los hijos de Isaí, que fue Samuel, recuerda que Samuel, cuando sale el primero, un man grandote, todo acuerpado, como muchos de los que están aquí, así, todos esbeltos. Y Samuel dice, he aquí el escogido de Jehová, alto, bonito, inteligente. Y Dios le dice, no, mijito, no, a ese no lo escogí, páselo. Samuel dice, ¿qué pasa el siguiente? Traen el otro. Tampoco, se acabaron todos. Y Samuel dice, venga, y no queda nadie más. Dice Isaí, sí, por ahí un pelado que es el menor, un peladito que cuida las ovejas. ¿Y qué lo traigo? Pues yo no creo que sea. Mancito ahí. Pues tráigalo. Cuando viene y lo ve, Dios le dice, ese es el escogido de Jehová. ¿Qué? Y luego le dice, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El corazón. Dios mide diferente. Hermanos, Dios mide diferente. Nosotros somos deslumbrados por los números, las estructuras, los resultados. Y está bien si la iglesia es sana y hace lo correcto. No vamos a desmeritar estas cosas, pero a nosotros nos deslumbra eso. A Dios no lo deslumbra eso. Dios puede hacer que una iglesia pase de 100 a 8,000 en un día, como la iglesia primitiva. Una predicación 5,000, otra predicación 8,000 más. Pasó de 120 a 13,120 en 2 predicaciones. Eso lo hace Dios. Él añade a su iglesia a los que quiera. Pero a Dios no lo deslumbra eso. Entonces, además, porque una iglesia sana de manera natural crece.
Crece porque la gente está apasionada por compartir el evangelio, por hablar el evangelio, quiere invitar a sus familiares, a sus amigos. Usted, hermanos, si su cuerpo está saludable, usted crece de manera natural. Hay algo interno que lo lleva al crecimiento. Así es aquí una iglesia que es saludable, que ama la palabra, que ama al Señor, quiere predicar el evangelio. Pero escuche, a Dios no le deslumbra los números, la estructura, la estrategia. Eso no deslumbra a Dios. No deslumbra a los hombres, sí. Y wow, tremendo. Pero Dios es Dios. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios en una iglesia? ¿Qué es lo que busca Dios en sus hijos, en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios busca de nosotros? Lo que Dios vio en esta iglesia: fidelidad a su palabra. Fidelidad a su palabra. Y sobre esa fidelidad, hermano, qué rico la estrategia, qué rico el crecimiento, todo lo que Dios pueda hacer, pero cimentado en una iglesia fiel a la palabra de Dios. ¿De qué sirve una iglesia grande si no es fiel a la palabra? Hace más daño a una ciudad una iglesia grande que es infiel a la palabra, o que tiene un evangelio diluido, una iglesia que no da testimonio de Cristo. Hace más daño una iglesia grande así que todo el bien que puede hacer una iglesia, así sea pequeña, pero fiel al Señor, porque sus vidas dan testimonio de la fidelidad de Dios. Yo no estoy diciendo que tenemos que hacer una iglesia pequeña. Yo creo que todos anhelamos que la iglesia crezca, porque todos anhelamos la salvación de los perdidos, ¿o no? Si usted no anhela que los perdidos se salven, hermano, estamos en un serio problema. No, así estamos bien, pastor, ¿para qué más? No, hay gente allá afuera que se está yendo al infierno. Hay familiares tuyos que no conocen a Cristo. Hay amigos tuyos, hay vecinos que no conocen a Cristo. Y ese lugar que tienes al lado está reservado para que los invites a escuchar el evangelio de Jesús. La iglesia saludable crece de manera natural, pero Dios busca fidelidad de parte de una iglesia a su palabra. Fidelidad de parte tuya a su palabra. Mire, yo encontré en la Biblia que solo hay dos cosas que asombraron a Jesús. Jesús fue asombrado en 2 episodios en lo que nos relata la Biblia. El primer episodio que deslumbró a Cristo fue cuando llegó a Nazaret y empezó a predicar, y dice la Biblia que no pudo hacer más milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y dice literalmente: y se asombró Jesús de la incredulidad de su pueblo donde él nació, y no hizo más milagros allí. Eso sorprendió a Jesús, la incredulidad. Y el otro episodio donde Jesús se sorprende es por la fe. Cuando ve la fe del centurión, que le dijo: por favor, sana a esta persona. Y Jesús le dijo: listo, vamos. Y él dijo: no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra que tú digas bastará para sanarlo. Y Jesús dijo: wow, no he encontrado tanta fe ni en el pueblo de Israel. Se sorprendió. Por eso el mensaje es sorprendiendo el corazón de Dios. No es una herejía. Es que la fe sorprende el corazón de Dios. Es que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, vamos a hacer una deducción lógica para amarrar la fe con la obediencia. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Es decir, que la fe viene por oír la palabra de Dios, pero por oírla con atención, con diligencia. Es decir, cuando tú la escuchas con fe, la crees, la obedeces y la guardas. ¿Por qué? Porque la estimas. Tienes la fe para creer la palabra. Fe es creer la palabra. Fe es obedecer la palabra. Fe es guardar la palabra. En pocas palabras, la materialización de mi fe es la obediencia. La exteriorización de mi fe es la obediencia. ¿Cómo sé que tengo fe? Porque obedezco la palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay fe. Hay fe. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios, porque una persona que no tiene fe no guarda la palabra, no vive de obediencia, porque no ama la palabra, no ama al Señor. La fe es la exteriorización de mi fidelidad y la obediencia al Señor. Perdón, la fe se exterioriza en fidelidad y obediencia. Y por último y termino. Dios entonces le dice a esta iglesia: has sido fiel, eres una iglesia muy amada. Y Dios termina dándole unas promesas. Wow. No le hace ninguna reprensión. Termina esculpiendo esta iglesia en promesas. Y lo primero que Dios le dice a esta iglesia, versículo 8: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Lo primero que Dios le dice: he abierto una puerta delante de ti porque conozco tus obras, tu obediencia, tu fidelidad. He abierto una puerta a la cual nadie puede cerrar. ¿Qué puerta será? ¿Cómo así que ha abierto una puerta? Recuerda que él dijo: el que tiene las llaves, que abre.
y nadie cierra. Es decir, esa puerta nadie la podrá cerrar. Yo la abrí para ti. Ay, pastor, ¿qué será? Una puerta. Miren, la Biblia se interpreta a sí mismo para no especular. Cuando tú encuentras una puerta abierta en el Nuevo Testamento, estudia Pablo. Cuando ellos hablan de una puerta abierta, es una oportunidad para anunciar el Evangelio, especialmente al pueblo gentil. Eso significa una puerta abierta en el Nuevo Testamento. No es otra cosa. Ay, pastor, será riqueza, será fama, será. No. No especules. Una puerta abierta es la oportunidad grande de extender el Evangelio. Pablo dice: estoy orando al Señor para que me abra puerta en Roma. Pablo dice: el Señor me ha abierto una puerta para predicar el Evangelio. Una puerta abierta para el ministerio. Aunque tienes poca fuerza, te he abierto una puerta para que prediques y hables el Evangelio. Es decir, Dios va a honrar el trabajo de esta iglesia. Dios va a permitir que esta iglesia se expanda. Dios va a permitir que esta iglesia sea de influencia por su fidelidad. Porque una iglesia fiel recibe influencia de parte del cielo. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, dijo el Señor. Miren, esta fue la única iglesia que yo he leído hasta ahora que permaneció firme por 1300 años predicando el Evangelio. Históricamente no conozco una iglesia que haya sobrevivido tantos años. Esta iglesia se sostuvo ejerciendo ministerio por 1300 años. ¿Tú sabes qué es eso? 1300 años de influencia de ministerio. Suponte que hoy estamos en el 2018. ¿Cuánto es 2018 más 1300? 3318, creo, ¿sí o no? Si no me equivoco. Suponte que nosotros nos montamos a una nave del espacio y nos montamos todos a ese cubículo del espacio. Nos va a transportar 1300 años después, al futuro. Llegamos al futuro, entramos por esa puerta y encontramos centro de alabanza en el 3000, ¿qué? 318. Oye, tiene que ser muy diferente, pero usted encuentra a la iglesia firme, fiel, siendo influencia en el 1300 años después. De pronto usted encuentra a la gente diferente, ¿no? Con el pelo pintado, parado, no sé, con una falda diferente. La moda de aquí a allá, quién sabe cómo era. ¿Sí? Tal vez la gente diferente. Pero la iglesia amando, adorando a Dios y sirviendo por 1300 años. Eso es épico. Esta iglesia permaneció por 1300 años sirviendo al Señor. No me pregunte qué pasó eso porque no sé. Métase a Google y empieza a averiguar a ver si encuentra y me dice. Una iglesia pequeña pero fiel. Y no sabemos si siempre permaneció pequeña, porque Dios dijo: te abriré una puerta. Lo segundo, Dios le promete hacer justicia y le dice a esos que se dicen ser judíos, sinagoga de Satanás, que te están molestando. Oh, qué fuerte. Haré que vengan y se postren a tus pies. Uy, yo sé que muchos dirán: gloria a Dios, esto tiene que hacer Dios con los enemigos, que vengan y se postren a los pies. No, yo creo que el verdadero creyente no tiene esa actitud, porque nosotros espiritualizamos el odio, ¿no? El Señor pagará. Él dice: mira la venganza, no te metas conmigo. No, eso es rencor, hermano. Pídale perdón a Dios, sana tu corazón. Jesús dijo: orarás por tus enemigos, amarás a los que te persiguen, a los que te maldicen. Jesús, cuando le estaban matando, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero Dios le dijo a esta iglesia: yo haré justicia, porque la Biblia dice que Él hará justicia. Por eso tenemos que orar, porque la Biblia dice: ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le fuera que se atare una piedra de molino al cuello y se eche al fondo del mar. Dios hará justicia. Dios le dice: yo voy a hacer justicia y voy a hacer que reconozcan que yo te he amado. Luego les promete guardarlos de la prueba. Versículo 10: por cuanto has guardado, mire qué bonito esto, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para los que moran sobre la tierra. Bueno, no sabemos cuál es esa prueba. Ahora, recuerden que Dios está hablando aquí a una iglesia, pero está hablando a todas las iglesias durante todas las generaciones, porque Él termina diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un mensaje contemporáneo, no es un mensaje del ayer, es un mensaje para hoy. Puede ser que hable de la gran tribulación, en fin, pero no tenemos tiempo para ahondar en el tema. Pero yo quiero que nos fijemos en algo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La palabra de mi paciencia. ¿Saben? Porque para guardar la palabra hay que tener paciencia. Y no sé si esa palabra es fea, pero los paisas la usamos: berraquera. Hay que ser valiente, porque el mundo va en contravía a la palabra de Dios.
Dios dice algo, el mundo dice otra cosa. ¿Sí o no? Por eso Dios, cuando habló a Josué, le dijo: esfuérzate, Josué, esfuérzate y sé valiente para obedecer todo lo que ahí está escrito. No te apartes ni a derecha ni a izquierda de mi palabra. José, esfuérzate por cumplir todo lo que ahí está escrito. Vive conforme a la escritura, a la ley que yo mandé, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero esfuérzate, ¿por qué? Obedecer la palabra del Señor no es fácil. Y vamos a recibir tentación de todo lado para desobedecer la palabra, para ser infieles al Señor. Hermano, esfuércese. Y cuando usted sienta que desfallece, ore. La oración existe para alinear nuestra voluntad a la de Dios. No estamos apartando de izquierda o a derecha. Bueno, debemos orar siempre. No es que usted solo va a orar en la tentación, pero por algo Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando usted sienta que va a desobedecer o que no puede cumplir, ore y dígale: Señor, no puedo, ayúdame a obedecer tu palabra. Porque si no lo haces, pecado en sí mismo trae consecuencias y castigo. Así que Dios le dice a ellos: mira, esfuérzate porque yo he premiado tu obediencia, has guardado la palabra de mi paciencia. Y por último, Dios les recuerda a ellos que tienen un lugar reservado en los cielos. Esto es lo más maravilloso de toda la historia. El Señor les dice, versículo 11 y 12: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Mire, no te vas a dormir, porque el ser humano tiende a dormirse. No, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Sigue así, que va bien. Al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios. Wow. Y nunca más saldrá de allí. El Espíritu Santo golpee tu corazón de manera amorosa. Golpees que te avive. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ustedes no se preocupen, tienen una herencia reservada en los cielos. Hermano, nosotros estamos de paso. Si algo debería alegrar el corazón del creyente, recordar que en el cielo tiene un espacio reservado. En el cielo todos somos VIP. Hay un espacio reservado para ti y para mí que hemos creído en Cristo. Debemos recordar que este mundo solo es un paso, y nada de lo que este mundo ofrece se compara con el gozo de la gloria eterna. El creyente debe anhelar el momento que esté con el Señor. Si hay algo que me preocupa hoy en día a mí, en medio de un evangelio tan antropocéntrico, tan centrado en el hombre y su bienestar, es que estamos haciendo de este mundo no un paso, sino nuestra morada. Muchos creyentes quisieran vivir aquí para siempre. Muchos hubieran anhelado que Adán y Eva hubieran comido no solo el fruto de la ciencia del bien y mal, sino también del fruto de la vida, para que vivieran para siempre y tuvieran vida eterna. Si yo te preguntara en esta mañana, Dios hoy viene, se aparece a tu vida y te dice: te doy dos opciones, te quito la vida hoy y estás conmigo hoy mismo, o te doy 100 años más de vida. ¿Qué escoges? Venga, espere. Yo sé que es una pregunta compleja. ¿Compleja por qué? Porque tenemos hijos que necesitan de nosotros, familia. Aunque yo siempre he dicho: Dios cuidará de ellos. Yo les digo: si un día me voy, no se preocupen, ustedes están en las mejores manos, Dios. Pero supongamos que tú no tienes hijos, no tienes familia, no tienes nada y Dios te dijera eso. ¿Tú qué escogerías? Eso nos determina que muchas veces amamos tanto este mundo que no nos queremos de ir. Y cristianos aferrados a este mundo. Ay, no. Y nuestra manera de orar muestra muchas veces lo aferrados que estamos a este mundo. Señor, protégeme, guárdame, bendíceme, cúbreme, cuídame. Yo no digo que no tengamos que orar así, sí, pero muestra que hay mayor aferro por esta vida que por la vida eterna. Pablo dijo lo siguiente: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El creyente tiene que ver la muerte de una manera diferente. Yo personalmente, yo celebro la muerte de un creyente. Yo le digo a mi familia, le digo a la iglesia cuando me muera, y les digo a usted: hágame en fiesta, traigan hamburguesas, pongan alabanza, canten, adoren al Señor. Me morí, estoy con Él, los espero. ¡Qué rico! Pablo dice: sorbida. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Sorbida es la muerte en victoria.
Ahora, que esto no te estoy diciendo que usted va a salir, Señor, mátame, llévame. No, no, no. Tú estás aquí porque tienes un propósito. Tú y yo estamos aquí porque tenemos un plan. Pablo mismo dijo: yo quisiera irme con el Señor, pero por causa de ustedes me tengo que quedar. Le dijo a los corintios: yo quisiera irme, pero me tengo que quedar porque tengo que cumplir. Tengo un plan, un propósito. Tenemos mucho que hacer. Pero un día el Señor nos llevará y estaremos con Él cara a cara por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Sin muerte, sin dolor, sin pecado, en un gozo pleno, en una perfección absoluta, en la presencia de nuestro Padre, viendo a Cristo, viendo al Señor por los siglos de los siglos, en un estado pleno de felicidad. Esa es nuestra morada. Allí estaremos tú y yo. Termino diciendo esto. ¿Pastor no va a resolver la pregunta? ¿Ama Dios más a unas personas que a otras? Venga dentro de 8 días. No. Si bien es cierto que la Biblia muestra que hay unos procesos de elección de parte divina. Romanos capítulo 9, escuche: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Al pueblo de Israel lo elegí de entre todas las naciones de la tierra. ¿Por qué, Señor? ¿Eran los mejores? No, porque de lo más pequeño tomé yo. Porque de lo vil y lo menospreciado escogí para avergonzar a lo fuerte y a lo sabio. Si bien es cierto que Dios elige para sí, conforme a su propósito soberano y a su voluntad, no es que Dios ame más a unas personas que a otras. Nosotros somos amados porque estamos en Cristo. Muchas veces decimos: Dios me ama tal y como soy. No, Dios no lo ama a usted tal y como es. Eso es errado. Dios lo ama a pesar de lo que usted es. Porque Dios no ama tu pecado. Dios no ama mi pecado. Él aborrece nuestro pecado y envió a su Hijo a morir en la cruz para quitar tu pecado, para limpiarte, para santificarte y para purificarte y para apartarte para Él. Él te ama porque te ve en Cristo, te ve perfecto a través de la sangre de Cristo, que te ha justificado, que te ha lavado. Él te ama a pesar de lo que eres. Por eso tú no puedes hacer más para que Dios te ame más, y nada de lo que hagas hará que Él te ame menos. Él te ama en Cristo porque estamos en el amado. No es que Dios ame más a unas personas que a otras. El que está en Cristo es amado. Pero si hay una gran diferencia: hay gente más obediente que otra. Y eso hace la diferencia. Tú ves la vida de alguien que es obediente, es totalmente diferente a aquel que es desobediente. La desobediencia trae en sí mismo castigo. Por eso es que a nuestros ojos aparentemente Dios ama más a unas personas que a otras. No, es que hay gente más obediente que otra y permanece en un estado de bendición a pesar de las crisis, de los problemas, de la situación. Porque Dios dice: si guardas mi palabra, le dijo a Josué, si no te apartas de ella ni a derecha ni a izquierda, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque permanecerás en mi amor. Mis mandamientos, mi palabra es la expresión de mi amor, dice el Señor. No ama a Dios a gente más que a otra, no, hay gente más obediente. Y por eso tú y yo percibimos una diferencia. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es vida. Tu palabra nos inspira. Tu palabra nos anima, tu palabra nos motiva. Tu palabra, Señor, es tu voz, es tu corazón, es la expresión de tu carácter. La expresión de tu mismo corazón es tu palabra, Señor. Padre, hoy te alabamos, hoy te adoramos, hoy te decimos: queremos ser fieles a tu palabra, Señor. Queremos vivir por tu palabra. Queremos ser como esta iglesia, guardar tu palabra, obedecer tu palabra, sujetarnos a tu palabra, entender tu palabra, encontrarte a ti en tu palabra, conocerte en tu palabra, Señor. Guardar tu nombre, ser fieles hasta la muerte, Señor. Eso es lo que anhelamos. Perdónanos, Señor, cuando nos desviamos a derecha o a izquierda. Perdónanos, Señor, cuando somos infieles a ti, Señor. Perdónanos, Señor. Lávanos con tu sangre. Límpianos, Señor. Purifícanos, Señor. ¿Qué tal si usted se lo dice al Señor? Ahí donde está, levanta sus manos y habla con Él.
Yo no sé cómo te tocó esta palabra, esta predicación. Amor se traduce en obediencia. Amor se traduce en obediencia. La palabra es una expresión del amor de Dios por nosotros. Cuando obedecemos su palabra, somos receptivos a su amor y estamos viviendo en su amor. Cuando lo desobedecemos, estamos viviendo en su disciplina y su justicia. Oh Señor amado, tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres poderoso. Tú eres Dios santo, santo, santo. Tú eres Dios verdadero, Señor, verdadero. Lo que dice lo cumples, Señor. Y tú eres Dios con toda soberanía, con todo poder y con toda autoridad. Que las cosas que abren, las puertas que abren, nadie las cierra, y las que cierran, nadie las podrá abrir, Señor, porque tú eres soberano sobre todo. Gracias por tu palabra. Levanta a un pueblo fiel. Queremos ser como esa iglesia que permaneció ministrando en fidelidad de generación en generación tu palabra. Tu palabra es eterna, Señor. Tu palabra no cambia. Tu palabra es la expresión de tu corazón. Gracias, Señor, te damos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.